Imagina caminar por las arenas de Egipto, donde el sol abrasador ha presenciado siglos de historia. Estas tierras fueron gobernadas por poderosos faraones, pero hoy no hablaremos de ellos. Hoy desenterramos las historias de las reinas olvidadas, mujeres que, contra todo pronóstico, se alzaron como líderes y dejaron su huella indeleble en la historia. Este es su legado, oculto durante demasiado tiempo. En una época en la que el poder estaba destinado a los hombres, estas mujeres se atrevieron a desafiar el destino. Se convirtieron en las guardianas del trono, en estrategas, en líderes guerreras. Sus nombres han sido borrados, sus historias ocultas, pero el viento que sopla a través de los templos antiguos todavía susurra sus hazañas. Escuchemos sus voces. Hatshepsut, la faraona que se convirtió en mito. Hatshepsut, una mujer que no se conformó con ser reina. Se proclamó faraona, algo prácticamente impensable en su tiempo. Pero su historia no es solo de poder, sino de astucia y determinación. Se dice que para reclamar el trono, se presentó como hija del dios Amón, afirmando que su derecho al trono no era terrenal, sino divino. Hatshepsut no solo se vistió con las insignias del faraón, sino que hizo algo aún más audaz. Ordenó que su imagen se esculpiera como la de un hombre, con barba postiza y todo. No fue por deseo de ocultar su feminidad, sino para solidificar su poder. Imagina la fuerza que se necesita para tomar una decisión así, en una sociedad que jamás había visto algo parecido. Durante su reinado, Egipto floreció. Envió una expedición al misterioso reino de Punt, regresando con riquezas fabulosas, árboles de incienso y mirra, que plantó en su templo funerario en Deir el-Bahari. Estos árboles, exóticos en el árido desierto egipcio, eran un símbolo de su poder y su visión, una conexión tangible con tierras lejanas y misteriosas. Pero Hatshepsut sabía que su poder era frágil. Para asegurar su legado, construyó monumentos que desafiaran el tiempo, como los obeliscos de Karnak, los más altos jamás erigidos en Egipto. Esos gigantes de piedra eran su grito de poder, su manera de decir, yo estuve aquí, yo goberné. Y sin embargo, tras su muerte, su sucesor, Tutmosis III, intentó borrar su nombre de la historia. Imaginen el miedo que su legado debió infundir, que incluso en la muerte, quisieron borrar todo rastro de ella. Pero no lo lograron. Hoy, su templo, con sus relieves que cuentan historias de su reinado, sigue en pie, recordándonos a una mujer que se atrevió a ser faraón. Nefertari, la reina cuyo amor traspasó la eternidad. Ahora, imaginemos la grandiosidad de Ramsés II, el faraón que dejó su huella en todo Egipto. Pero detrás de este gran hombre había una mujer, Nefertari, su gran esposa real. Su historia es de amor, poder y diplomacia. Ramsés la adoraba tanto que le construyó una de las tumbas más exquisitas del Valle de las Reinas, un monumento que todavía hoy deslumbra a quienes lo ven. Nefertari no era solo una esposa, era una estratega y una diplomática. Jugó un papel crucial en la negociación de la paz entre Egipto y los hititas, uno de los tratados más antiguos conocidos por la humanidad. Piensen en eso, una mujer negociando la paz entre dos grandes imperios, en un tiempo donde la guerra era la norma. Ramsés no escatimó en demostrar su amor por Nefertari. En el templo de Abu Simbel, donde los colosos de piedra vigilan el Nilo, hay una capilla dedicada a ella, un honor que ninguna otra reina había recibido. Y dentro, Nefertari está representada con la misma altura que el faraón, un símbolo de que para Ramsés, ella era su igual. Pero Nefertari no solo era una figura decorativa. Se dice que sabía leer y escribir jeroglíficos, un arte reservado para la élite y los sacerdotes. Supervisaba la educación de sus hijos y tomaba decisiones de Estado. Era una reina con poder, y ese poder lo ejerció con una habilidad que la historia no debe olvidar. Cuando Nefertari murió, Ramsés mandó inscribir en su tumba: «Mi amor por ella es único, nadie podrá jamás reemplazarla». Una frase que, miles de años después, aún resuena en los corazones de aquellos que visitan su tumba. Su amor traspasó la eternidad, y su historia sigue viva en las paredes de piedra donde los dioses la recibieron. Tille, la reina que conquistó corazones y reinos. Ahora, déjenme contarles sobre Tille, una reina cuyo poder no provenía de una sangre real, sino de su inteligencia y carisma. Era la esposa de Amenhotep III y la madre de Akenatón, dos de los faraones más influyentes de la historia de Egipto. Pero,
En muchos sentidos, Tille fue la verdadera fuerza detrás del trono. Tille no tenía antecedentes reales, pero se convirtió en la mujer más poderosa de Egipto. Su matrimonio con Amenhotep III fue una alianza que fortaleció el imperio, y su influencia sobre él fue tan grande que incluso los líderes extranjeros le escribían directamente, sabiendo que su palabra tenía tanto peso como la del faraón. En las tablillas de Amarna, los documentos diplomáticos de la época, podemos leer cómo Tille intercambiaba cartas con reyes de tierras lejanas, negociando tratados y fortaleciendo la posición de Egipto en el escenario internacional. Imagina la escena: una mujer en una época dominada por hombres tejiendo las alianzas que asegurarían la paz de su reino. Tille fue también la primera reina en ser representada en igual tamaño que su esposo en las estatuas y relieves, un testimonio de su importancia. Para los egipcios, el tamaño de las figuras en el arte no solo era una cuestión de proporción, sino de poder y prestigio, y Tille era inmensa en ambos aspectos. La construcción del lago artificial Birket Habu, que se llenaba con las aguas del Nilo, es uno de los grandes proyectos de Amenhotep III, y se cree que fue realizado en honor a Tille. Este lago no solo era un símbolo de poder, sino también un tributo al amor y la devoción que Amenhotep sentía por su esposa. Después de la muerte de Amenhotep III, Tille no se retiró a la sombra. Continuó siendo una figura central durante el reinado de su hijo Akenatón, y algunos historiadores sugieren que pudo haber influido en la famosa revolución religiosa que intentó transformar a Egipto en una nación monoteísta, centrada en la adoración del dios Atón. La historia de Tille es la de una mujer que, sin llevar sangre real, se convirtió en la figura más poderosa de su tiempo. Fue una madre, una esposa, una diplomática y, sobre todo, una líder que supo cómo gobernar un imperio en los momentos más críticos. Nefertiti, la reina del sol y el misterio. Luego viajamos a la corte de Akenatón, donde Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado», reinaba como la gran esposa real. Su imagen, inmortalizada en el famoso busto, es una de las más icónicas de Egipto. Pero detrás de esa belleza se esconde una historia de poder y misterio. Junto a su esposo, Nefertiti intentó algo que ningún faraón había hecho antes: transformar la religión de Egipto. Abandonaron a los dioses tradicionales y se centraron en el culto a Atón, el disco solar. Este cambio radical no solo alteró la religión, sino también la política, el arte y la cultura del reino. Durante el reinado de Akenatón, Nefertiti fue representada en las mismas proporciones que su esposo en relieves y estatuas. Esto no era solo un gesto simbólico, sino una declaración de poder. Ella participaba activamente en las ceremonias religiosas, ofreciendo sacrificios a Atón, un rol reservado exclusivamente para los faraones. Sin embargo, alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros históricos. ¿Qué ocurrió? ¿Murió? ¿O asumió un nuevo rol bajo un nombre diferente? Una teoría fascinante es que Nefertiti podría haberse convertido en Neferuatón, un faraón de corta duración que gobernó después de la muerte de Akenatón. Si esto es cierto, Nefertiti no solo fue una reina poderosa, sino también una faraona, gobernando Egipto en uno de los periodos más turbulentos de su historia. Si te pareció interesante, suscríbete a este canal. Muchas gracias por vernos.